Los expedientes. Expediente número 10. El incidente del Paso Dyatlov. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 10 de este podcast que relatará los mitos y casos más extraños e inexplicables que te puedas imaginar. Yo soy Oscar. Y yo soy Toex. Y esto es Expedientes. ¿Qué pedo, Toex? ¿Cómo andamos, güey? ¿Qué hoy, Oscar? Bien, Ya, emocionado, güey. a huevo, el capítulo número 10 es... Yes. es y este capítulo, vamos a hablar sobre un tema muy chingón, muy cabrón, Muy Voy chido. a ver cómo nos va, ¿no? Con el temita este. Espero gente que les guste y que se entretengan y que se queden con un poquito Con nosotros. de, de misterio en sus mentes. Un poquito de Está dudas, muy, ¿no? muy También denso, con todo el sí. desmadre que pasa en esto. Este, a ver, ¿tú qué has escuchado sobre este caso? ¿Qué es lo que más o menos recuerdas de lo que sucedió? Sé que se menciona sobre un supuesto Bigfoot o pie Ajá, el grande. pie grande o el Yeti o Y, como ajá, o el quieras Yeti. mencionarlo. Y también se menciona ahí por ahí como una maldición, ¿no? Como que un lugar muy como espiritual para los nativos Exacto. del área. Y también se mencionan otras cosas muy extrañas. Sí. Contacto extraterrestre, luces en el cielo que no tienen explicación. Sí, como eh, que hay varios mitos que con rodean el lugar en sí y todo lo que pasó con los chingo, involucrados de la historia. muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, pues vamos a darle. Eh, El día de hoy hablaremos sobre uno de los casos más extraños o incluso sobrenaturales en el mundo del montañismo, y del cual tal vez nunca encontraremos una explicación un 100% comprobada. Es conocido como el incidente del Paso Dyatlov. El nombre hace referencia al guía de este grupo, de 9 excursionistas que de forma inexplicable murieron en una zona montañosa ubicada en los montes Urales en febrero de 1959. Los montones. Ya empezamos. Los montones de gente que subieron la montaña no Y regresaron. murieron. Ya empezamos con los fallos de texto. Los montes Urales se ubican en lo que hoy es Rusia y forman una cordillera montañosa de larga extensión de 2.500 kilómetros, que corre de norte a sur, pero de baja altitud, siendo el monte Narod, Narodnaya el punto más alto, con 1.895 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, por su latitud, las temperaturas suelen ser un poco o un extremo bajas. Esta zona es una frontera natural entre Europa y Asia. ¿Ok? Pasó Este, ahí. pasó Es como exactamente. la división, ¿no? Ajá, Del exacto. Es en, continente. en- en esa zona de montañas. Ok, es una zona rica en recursos naturales como hierro, carbón y petróleo, por lo que es un centro industrial importante para Rusia y en ese tiempo para la Unión Soviética. Ok, ahí va Sí. el primer indicio de una de las teorías de conspiración sobre qué le sucedió a estas personas, de que estaban realizando, no sé, experimentos o cosas así los Los rusos. rusos y Rusos pues locos. ahí quedaron, ¿no? Bueno, el 1 de febrero de 1959, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, junto con su guía, obviamente el señor, el muchacho, no señor, el joven Diatlov, porque todos eran súper jóvenes. Yo Sí. estaba, ahorita vamos a mencionar los, los, Nombres y los las años, edades. los años que tiene cada uno de los excursionistas. Ya, cabrón, güey. Ok. Sí, no, Acompañaron en la ladera oriental de la montaña Kotlas Siak, sí, la, ajá, Kolatsiak, la montaña de la muerte o montaña de los muertos, entre comillas, porque el nombre de origen Mansi, que eran los nativos de ese lugar, le- que habitaban en esa zona y la nombraban la montaña muerta, que obviamente es probablemente que se deba a que en esta región no crece nada de vegetación o por consiguiente tampoco hay animales o animales a simple vista, que a lo mejor son aves o roedores bajo la nieve, en la tierra, no sé, lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, no, se dice que no había nada de fauna, ¿no? Ni flora ni fauna, no había ni conejos, ni aves, ni ciervos, ni, o sea, nada. ajá, Muy independiente de la temperatura,
como que decían que algo los asustaba, ¿no? O sea, como que había una vibra ahí medio rara que no, que hacía que no crecieran ni se acercara ningún animal a la zona, por Eh, eso lo llamaban Día Muerta. exacto, exacto. Este, otra de las cosas que también, o sea, me dejan un poquito intrigado es de que realmente ellos no iban a llegar a esa zona. O sea, ahorita lo vamos a mencionar, pero realmente al principio ellos no iban a llegar a esa zona, iban a llegar a otra zona un poquito más alejada. Por alguna razón, terminaron ahí. ¿Ok? Ok, los nombres de los montañeses, que eran 8 hombres y 2 mujeres, eran Igor Dyatlov, era el que era el guía, Uy, con 23 años de edad. madre, está bien chavo, güey. Zinaida Kolmogorova, que tenía 22 años de edad. También está lo que estudiaron, pero pues eso lo vamos a omitir y se los vamos a poder poner en una descripción ahí para que lo chequen. Ajá, para no alargar tanto este desmadre. Ludmila Dubinina, que tenía 20 años de edad. Ujú. Alexander Kolevatov, que tenía 24. Rutem Slobodin, que tenía 23. Yuri Krinovichenko, que tenía 23. Y Yuri Doroshenko, con 21 años. Y Nikolai Trubeux, con 23 años. Alexander Simon Solotario. Voluntario, Dice nombre, Solotario, que tenía 37, creo que era el más el grande de más todos. grande. Ajá. Y Yuri Yudin, que tenía 21 años de edad. Que, Madre. dato curioso, Yuri Yudin fue el único sobreviviente del grupo. De los ocho, ¿eran nueve? Eran 10. Eran 10 y terminaron siendo 9. Porque Yuri Yudin se separó del grupo por problemas estomacales. Madre. No pudo ir con ellos. Se los menciono ahorita porque creo que más adelante no está escrito. Entonces, por eso se separó del grupo. Entonces se fueron todos los demás y él fue el único sobreviviente y falleció el 27 de abril del 2013. Apenas. No tiene mucho. No hace mucho. ¿Son hace que 9 años, más o menos? Sí, más o menos, sí, 9 años. Sí, 9 años. A la madre. Ok, el grupo planeaba realizar un viaje con el fin de practicar esquí a travesía, por lo que el 23 de enero de 1959 se reunieron en el, el Caterimburgo. El destino planeado de la expedición sería en la montaña Gora Ortorten, el cual tiene una altitud de 1234 metros sobre el nivel del mar y ubicado a 10 kilómetros al norte del lugar y hoy conocido como el Paso Diatlov, donde se desarrollaron los hechos mortales. ¿Ok? Este, como cabe resaltar, en la fecha en la que sucedieron los hechos, el clima era extremo y la travesía era considerada de lo más difícil. Sin embargo, todos los miembros del grupo tenían experiencia en este tipo de viajes en esquí. ¿Por qué? Porque todas estas personas, aunque tuvieran esa edad, para ese entonces ya eran considerados unos adultos Claro. hechos y derechos, ¿no? Entonces ya tenían experiencia esquiando. Sí, o O sea, sea, no eran novatos, ¿no? O sea, ya tenían, ya no habían, eran novatos. ya habían. Ya tenían bastantes expediciones. Y eso es lo que se les hacía muy extraño a los que encontraron todo el desmadre este que va a suceder. Entonces, te quedas perplejo así como de que, güey, ¿cómo puede ser posible? Aunque también, ¿no? Ahorita en estos tiempos hay gente que es súper buena escalando, aventándose en paracaídas y lo que tú quieras y de repente por un error del paracaídas que no se abra y toma, ¿no? Y pues ahí Y ahí quedas, ¿no? quedas. Entonces no es problema tampoco de una persona, sino también del equipo que utilizas. Sí, claro, las circunstancias y todo, ¿no? Porque creo, de todos Exacto. modos, esta era como que las más difíciles. De por sí esa montaña estaba medio complicada. Y luego en el clima en el que lo iban a hacer, lo hace todavía más complicado. Exacto. Entonces, pues ahí, luego no sé, pues, se dieron una serie de cosas ahí que mucha gente, que bueno, ahorita se va a explicar, pero que como que a la gente no le cuadra, ¿no? Como que está muy Ujú. raro, muy sospechoso. Claro.
Otro elemento importante en esta historia es la cantidad de material fotográfico, así como de los diarios de los integrantes, los cuales dan una pista clara de lo sucedido hasta el día en que ocurrieron los hechos mortales. En las fotos tomadas por el equipo se perciben contentos y sin ninguna dificultad para poder llegar a la cima planeada. Eso que estábamos comentando, que no eran unos inexpertos, o sea, que tenían experiencia, estaban felices, ya sabían por dónde irse, todo estaba prácticamente planeado, ¿no? Entonces, aquí es donde Yuri, el que te comentaba al principio, Yuri Yudin, se separa del grupo, se regresa porque dice que no, que no se siente bien del estómago o algo así, un problema estomacal, una infección o algo así. Entonces se va, ¿no? Y todos los demás integrantes se van a la expedición. Los integrantes llegaron en tren a Ibdel, una ciudad en la provincia de Opslat, de... estos nombres rusos, güey. Sverdlovsk, el 25 de enero. De ahí partieron en un camión que se ofreció a llevarlos hasta Visay, el último asentamiento habitado al norte. El 27 de enero comenzaron su marcha. Al día siguiente, uno de los miembros, aquí está lo que les estaba diciendo, Yuri Yudin dejó el grupo debido a una lesión en la espalda. Una lesión en la espalda, ¿ves? O sea, yo sabía que Ok. era por algo, pero no recordaba qué era. Ajá, Una yo recuerdo lesión, que así habían dicho que se sentía mal del estómago, como que algo había comido y que por eso se había regresado. sí, Según yo, sí. yo tenía entendido que era eso. Entonces, a lo mejor aquí en las cosas que estuve buscando, a lo mejor no sé si está bien esto o está mal. Así que queda en duda si realmente está bien. Eh, Dice lo que le salvaría la vida, claro, porque pues, se fue y no terminó trágicamente como sus compañeros. El 31 de enero, el grupo llegó a borde de una zona de tierras altas y comenzaron a prepararse para la escalada. En un valle silvestre eh, se abastecieron de alimentos y el equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Al día siguiente, el 1 de febrero, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. Todo indica que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento, situado en el lado opuesto la noche siguiente. Pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y las consiguientes disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste, que es lo que te comentaba, que terminaron en otro lugar donde no tenían No que, tenía que no estar. tenían que estar. Hacia la parte superior de la montaña, Kholat Shiak. Dándose cuenta de su error, el grupo podía haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. O sea que podían haberse detenido, podían haber vuelto a construir su campamento, al día siguiente levantado y haberse reubicado, Regresado. ¿no? Ujú. El 11 de febrero, el equipo de Diatlov tendría que haber llegado a Visay, desde donde enviarían telegramas a sus familiares anunciando que se encontraban con bien, lo que nunca sucedió. Al pasar más de una semana sin recibir noticias del grupo, familiares y amigos comenzaron a exigir al Instituto Politécnico Ural la búsqueda y rescate del equipo desaparecido, involucrándose también autoridades civiles y militares en la búsqueda. Se enviaron aviones y helicópteros a la zona. El 25 de febrero, uno de los pilotos observó algo extraño en una de las laderas. Al día siguiente, el grupo de búsqueda en tierra se abrió paso hasta un campamento abandonado en la ladera oriental de la montaña, Skolat Siak. La tienda de campaña se encontraba vacía, muy dañada, con una cantidad de huellas hechas por al menos 8 personas diferentes que habría estado alrededor de la tienda devastada. Ok, entonces aquí ya sucedió lo impensable, que la gente, los familiares y todas las personas que los buscaban, era que probablemente los pudieran encontrar con bien, este, y al parecer encontraron solamente la casa de La pura campaña tienda. con todas sus pertenencias dentro y dañada, ¿no? Eh,
Un elemento perturbador que es el que la tienda donde seguramente descansaba el grupo, por razones desconocidas, estaba desgarrada por el medio y cubierta por la nieve. Las pertenencias del grupo y los zapatos habían quedado esparcidos en la zona. Tiempo después se descubrió que el corte de la casa había sido realizado desde dentro hacia afuera, como si sus ocupantes hubieran querido escapar desesperadamente de algo que estaba en el interior de la tienda, o simplemente salieron a toda prisa por algo que se acercaba. Aquí entra una de las teorías más, Sí. más interesantes hasta el Ok. momento, pero un poquito, obviamente, ilógicas. Era de que ellos estaban dentro de la tienda y por cuestiones de que escuchaban ruidos de fuera, empezaron a sentir que se acercaba algo y resulta que era el Yeti, ¿no? El pie grande. Ujú. Entonces, obviamente muchos de las teorías dicen que la mitad de los excursionistas intentaron salir por la puerta principal y como los que estaban en la parte de atrás de ellos, o sea, a poquito lejos de la entrada, que no podían salir Ujú. rápido, decidieron cortar la tienda y salir corriendo, ¿no? Sí, para Para, supervivencia y para, atrás. ajá, para huir de esta criatura de pies grandes y peluda. Entonces, Madre. entonces ahí queda una de las De las teorías, ¿no? teorías. Sí. Exacto. ¿Por qué salieron corriendo de la casa con ropa inadecuada? Casi desnudos y en medio de una nevada con temperaturas por debajo de los 0 grados. Pues eso Un es misterio. un misterio. O más adelante podremos deducir si podemos decir ¿Cuál de qué. todas estas teorías fue? Ajá, exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Las fotografías tomadas por algunos miembros de la expedición mostraban que se habían establecido en el campamento el 2 de febrero, aproximadamente a las 17 horas, con el fin de salir de las inclemencias del tiempo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que alrededor de las 19 horas, o sea, 2 horas después, 2 horas después. el equipo comió y un poco rato después, los miembros se establecieron para pasar la noche. O sea, ya se habían ido a dormir, ¿no? A dormir, sí, claro. Las temperaturas en la ladera eran de menos 15 grados centígrados. No más. Es, es, Y yo me ando cagando con 9 grados. exacto. Y yo aquí con, no sé, no, de hecho aquí ni siquiera llega a menos, güey. Aquí llega a 4 grados y yo me ando muriendo de Y, frío. Entonces, imagínate menos 15 grados a la madre. debajo del grado de congelación. A su No, madre, está ¿no? cabrón, güey. Lo que hacía a los investigadores preguntarse por qué los miembros del equipo se encontraban en estado de desnudez. Aparte de ese detalle, los investigadores coincidieron en que hasta ese momento todo era relativamente normal. O sea, lo único extraño era que Que hayan salieron salido de la tienda en ropa, cortándola y que en ropa estuvieran en ropa interior. interior. Ajá, exacto. Eh, Parte de Los detalle, forenses estimaron. Los forenses estimaron que los acontecimientos que condujeron a las muertes de los miembros del equipo tuvieron que ocurrir entre las 21:30 y las 23:30. Que las 21:30 serían las 8, ¿no? 9, no, 9 y 9, media. 9:30 y Y once las treinta 11:30. Basaron esta especulación por los alimentos no digeridos encontrados en los estómagos de las víctimas. Verga, entonces es hasta cabrón, güey, que diga, ¿sabes qué? Dedujimos que fue entre estas y estas horas por el estado de descomposición de los alimentos que de la ingirieron, ¿no? comida. Sí. Ah, su Está madre. cabrón, güey. Madres. Eh, las pistas encontradas eran de pies descalzos o con un solo zapato. Las pisadas conducían hacia un pendiente por una zona boscosa. Aproximadamente 450 metros de la tienda había restos de una fogata bajo un pino. Y lo peor, al lado de las cenizas estaban los cuerpos congelados de dos integrantes del equipo, Doroshenko y Krivonichenko. Ivanishenko. Aunque ¿Eran los primos? eran primos lejanos aunque los cadáveres estaban cerca de la tienda, ambos se encontraban desnudos, solo con su ropa interior, perdón.
y descalzos. El pino donde estaba la fogata tenía algunas ramas rotas hasta una altura de casi 4 metros, con rastros de piel incrustadas en la Oh, corteza qué del dolor. pino. Los forenses determinaron que ambos montañistas intentaron frenéticamente subir al árbol, dejando sus manos destrozadas y convertidas en carne pulposa. O sea, Oh, o sea, sí, o sea, todo, se todo, arrancaron la piel todo, y todo quedó la completo, pura sí, carne. güey. Oh, qué dolor. ¿Qué intentaban hacer al subir a ese árbol? ¿De quién intentaban huir? Y volvemos un poquito a la teoría del Yeti, ¿no? Del pie grande. ¿Acaso de una especie de bestia? No lo sabremos. Pero nunca se encontraron huellas evidentes de algún animal. Exacto, si se preguntan por qué insistimos tanto con lo del Yeti es porque ya lo habíamos mencionado. La montaña de por sí decían que era una montaña muerta y que no había vegetación, entonces era muy poco probable pensar que pudiese ser un oso o alguna jauría de lobos Exacto. o, bueno, manada de lobos, ¿no? Se llama manada de lobos. Ujú. O algún animal así como de ese tipo, un depredador de ese tipo. Entonces, por eso es que lo más lógico, entre comillas, a pensar sería en una criatura como en este caso, pues pie grande, ¿no? Que digamos que sería como que lo único probable que podría sobrevivir a ese ámbito. Ajá, y luego imagínate, o sea, era de 4 metros, ¿no? Los golpes de las ramas quebradas y todo eso estaba a 4 Ajá, metros. hasta 4 metros de altura, o Entonces sea que no es. te dices, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? Más o menos, ¿cuánto medía uno de ellos? O sea, no creo que fuesen chaparritos, pero ¿qué te gusta? En promedio 1,70, No unos creo, setenta y no, yo creo que cinco, más. Yo creo que un como un poquito más. 80, Sí, más un o menos, 80 y un algo. 80 y Ponle algo. casi 2 metros, estamos hablando que el doble de sus tamaños, o sea, Exacto. sí era bastante alto. Muy bien. Entonces nos quedamos, encontraron huellas evidentes de un animal. ¿En qué momento estos dos hombres pudieran hacer una fogata? No, cabrón, ¿dónde me quedé? Sí, Espérate. sí, ¿de quiénes intentaban huir? ¿Acaso una especie de bestia? No lo sabemos, pero nunca se encontraron huellas evidentes de algún animal. Además, en Además, este momento, estos dos hombres pudieron hacer una fogata y morir de frío, pero sin lesión alguna de un animal, lo que exacto. acabamos de, Ajá, o de sea, comentar. había como indicios de que una especie de animal O los había sea, atacado, pero no sí, o sea, no había tenían. nada, o sea, nada más se especula que estaban Ujú. huyendo de algo, pero ¿de qué? ¿Quién sabe? Saben que un animal no, porque todavía se mantenían las huellas de ellos que corrían hasta ahí, Exacto, pero no más pero ellos. no había otra Ajá, cosa, no no más había eso, nada más. exacto. Ok, el cadáver de Diatlov fue encontrado a 270 metros de distancia de los otros cuerpos, con un poco más cerca del campamento. Estaba tirado sobre su espalda, una mano se aferraba a una rama de un árbol de abedul, con la otra parecía que se protegía de la cabeza de algún asaltante desconocido o de alguna criatura misteriosa. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Así como de qué estaban huyendo. De que estaba, ajá, porque quiero imaginar que estaba como que así, ¿no? O sea, Exacto. dice de espalda, o sea, hacia arriba, ¿no? Entonces me imagino que estaba como Ajá, que algo así, ¿no? exacto. Es Eh, raro. el cuerpo de Zinaida Koloma- Kolmogorova estaba tumbado en posición lateral y mostraba Ahora sí. abrasiones en la cara y manos y evidencias de congelación. Asimismo, presentaba rastros de sangre, aunque nunca se reveló si era propia o pertenecía a alguien más, ya que no tenían evidencia de haber luchado antes de morir. Por ahí, por ejemplo, bueno, no sé cómo sea lo forense, si hay algún forense que nos escuche que nos explique. Pudieron haber analizado la sangre, ¿no? Yo creo que para ese entonces, no sé si ya existía el análisis de sangre, Yo creo eh, que sí, ¿no? Porque ya había pero transfusiones y eso, sí, ya había hospitales y eso supongo que son de las primeras cosas que ya había. yo creo que O eso no sé también, si por la congelación a no lo la mejor, pudieron analizar, no sé, exacto. no sé, al final estoy hablando al aire, ¿no? O sea, se me hace. Ajá, pues sí, sí, Es como un comentario al aire, así como de, pues pudieron haberla analizado, ¿no? A lo mejor si era de ella o no era de ella. exacto. Pero no soy forense, ¿verdad? Entonces, si A hay ver, algún forense que me pueda explicar, por favor. de hecho iba a decir, a ver, forenses, explíquenos. Ah, huevo. Aún más cerca de la tienda se encontró el cuerpo de Rustem Slobodin, tirado boca abajo, medio enterrado por la nieve, con abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal. Su cráneo presentaba una fractura. Sin embargo, los forenses determinaron que la causa más probable de su muerte fue la hipotermia.
Los tres estaban tirados de regreso, estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte les sorprendió. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. O sea, ellos no tenían lo que son las calcetas y zapatos, pero creo que sí, Pero sí sí tenían, tenían lo por demás, ¿no? ejemplo, por lo menos una playera o algún Ajá, pantalón, un sí tenían, pantalón y ¿no? así, ajá, exacto. Los cuerpos de los demás integrantes no fueron encontrados al momento. Tuvo que pasar el invierno para que con la llegada de la primavera la nieve se derritiera y fueran descubiertos al fin. O sea, todavía se tuvieron que esperar, güey, Espe- para que llegara la Para encontrar a primavera los para demás. poder encontrarlos. Madre, güey. Sí, Situados en un arroyo de un barranco a unos 68 metros de donde se encontró a Doroshenko y a Krivonoshenko, y cerca de un refugio improvisado, los cuatro esquiadores restantes fueron descubiertos enterrados a 3 metros debajo de la nieve y el hielo. Todos tenían al parecer brutales heridas internas. cabrón. ¿Ok? O sea, como si se hubieran Ajá, golpeado. hazte cuenta que, o sea, ahorita se los voy a poner en el canal de YouTube, les voy a poner un mapita, más o menos exactamente cómo La estaba ruta. situado el campamento y cómo los fueron encontrando. Ok. Lo que se dice es que estaba el campamento en la parte de arriba y fue como una tipo empinada. Entonces, por ejemplo, del campamento seguía el árbol donde se encontraron los primeros dos, y detrás del árbol, un poquito más alejado, se encontraba el río este donde se encontraron los últimos cuerpos, ¿no? Ok. Eh, ¿Dónde me quedé? Situados en el arroyo de un También se barranco. encontraron... ya, ok. Heridas internas. También se encontraron rollos de películas sin revelar y las revistas de algunos de los miembros de la expedición. Ludmila Dubinina fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en la roca y con la cabeza hacia atrás. El agua corría por su cara. Las cuencas de los ojos estaban vacías y la Oh, lengua ausente. a O sea, la no madre. tenía Oh, ojos ni lengua. ni lengua, a la madre. Como en la película de la momia, güey, el güey este que. Ándale, ¿No exacto, güey. viste? Ves que hay un güey que le quitan los ojos y la lengua y no puede Sí, hablar. sí, Así sí, sí. estaba la chava. A la verga. Exacto, exacto. Oye, eso está creepy y raro, ¿no? O sea, porque los demás lo entiendo, a lo mejor dices, los primeros que se subieron al árbol, ¿no? Y que Ujú. por tratar de subir se lastimaron y se desgarraron y todo, pues como que lo entiendo, ¿no? Y que Exacto. digas que tengan heridas. A lo mejor los que dices de heridas internas, lo que te decía, a lo mejor se cayeron, tropezaron, rodaron, no sé, lo que sea. Y por eso tenían como que las heridas internas. Está Pero cabrón. ya que te encuentres un cadáver sin ojos y sin lengua es muy específico, ¿no? Ajá, exacto. Entonces te dices, güey, entonces, ¿qué fue lo que ¿Qué realmente pasó? les pasó, no? Que se sacas de onda y Sí. dices, güey, ¿realmente fue el Yeti? Es que, ajá, es que Era, esto está, digo, esto está muy raro porque, o sea, todos los demás lo entiendes, ¿no? Podrías decir que fue un accidente, muerte natural, entre comillas, ajá, pero ya que, o sea, de la nada no tengas ni lengua ni ojos. está cabrón. Sí, Eh, y eso no es lo único. O sea, más adelante veremos qué pedo. ok. Este, Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco también, con las cuencas vacías, igual, sin los ojos, güey. Alexander Kolevator y Nikolai se encontraron juntos, abrazados uno a la espalda del otro. ¿De cucharita? Ajá, No. de cucharita, exacto. A diferencia de sus compañeros, estas víctimas estaban completamente vestidas. Al igual que en el caso de Slobodin, el cráneo de Triviux mostraba señales de haber sido golpeado por un objeto pesado. Alexander Kolevatov y Dubinina habían sido golpeados hasta romperles varias costillas y con daños internos masivos. Lo extraño es que no había indicios de lo que podría haberles causado estas traumas severos. E incluso aún más extraño, los cuerpos no mostraban signos de algún daño en los tejidos blandos o simplemente moretones. En la autopsia se determinó que la fuerza con la que los cadáveres fueron golpeados superaba a lo que puede ejercer un ser humano, afirmándose que los daños eran igual al efecto
de un accidente de auto. O sea, lo raro es que, o sea, tenían costillas rotas y eso, pero no tenían moretones del golpe. Bueno, No, es que ahí. o sea, no tenían, o sea, no tenían cortadas en sí, sino Ujú. tenían golpes Ah, ya. y tenían moretones nada más. Ah, ya, O sea, ya. pero Es que yo no entendí que tenían, no lo tenían. o sea, no tenían rajaduras cortadas ni nada de eso, pues. Ah, Entonces ya. era lo extraño, que el tejido blando estaba intacto, a Ya. pesar de tener todo lo de todas las costillas y todo lo demás hecho cagada, así. Ok, en la autopsia se determinó que en algún momento este último grupo utilizó la ropa de sus otros compañeros para hacerse abrigos, pantalones y sombreros. En los funerales, algunos familiares afirmaron que la piel de alguno de los miembros, de alguno de los miembros fallecidos, presentaba una coloración naranja y que sus pelos tenían un tono opaco de color gris. Otro dato era que algunas de las prendas de vestir que se encontraron en los cuerpos tenían emisiones superiores a los niveles normales de radiación. Ahora. O sea Ah, que bueno, es que había ahí una base, ¿no? Militar o algo así, decían, que por ahí cerca de. es una teoría. Es una Ok. de las teorías. Que realmente había una base militar y que los rusos hacían sus experimentos con bombas y la chingada y que había Radiación en emisiones de el. radiación. Pero, güey, nomás voy a comentarlo así por encimita. Los niveles de radiación que encontraron en los cuerpos o en la ropa de estos cuerpos después de varios tiempo, bueno, no sé si tienen o tenían la misma emisión que emana un microondas que tienes ahí en tu casa. Ok. O sea, es algo que no, independientemente que fuera algo radiactivo, Sí, no te mata. no te puede matar, no te pudo matar. Entonces, pues ahí se descarta un poquito esa teoría, ¿no? De que la radiación los mató y todo eso. Mm. Eh, en un intento por aclarar lo sucedido, se reconstruyeron los acontecimientos con la ayuda de las revistas y los rollos de película descubiertos en el lugar. La primera interrogante era por qué el equipo optó por acampar en una cara de una montaña totalmente descubierta, cuando había un desvío a menos de 1,5 kilómetros que les habría permitido protegerse de los elementos hostiles. En este sentido, Yudin, el único miembro que sobrevivió, mencionó: Diatlov probablemente no quería perder la distancia que habían cubierto. O sea, que no querían Retrasarse más, ¿no? retrasarse más del tiempo, ¿no? Sí, porque ya habían tenido un accidente, o sea, bueno, un incidente que ya se habían desviado una vez, Ujú. pues querían como Exacto. que recuperar lo que ya habían perdido, por así decirlo. Sí, exacto. La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubiera provocado la muerte de ninguno de ellos, además de diversas abrasiones en cara y brazos en los 5 cadáveres. El análisis destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova, producidos por objetos romosos. Romosos, no es romosos, o sí, Sí, por ¿no? objetos romosos, objetos romos. Ya me Ah, confundí. ah, ok. Ah, No, sí, son como, me imagino que se refiere a las eh, ramas de un árbol, algo así. mm, podría ser, aquí ya no sé, pero vamos a seguir. A ver. La conclusión de los forenses fue que los Ah, 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clasificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Esos últimos sí mostraban lesiones mortales. Las conclusiones forenses fueron de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Otra traducción la traducción lo declara como una fuerza desconocida e insuperable.
que había causado las muertes. Sin embargo, debido a lo poco convincente de la explicación, han surgido numerosas teorías para tratar de determinar las causas de la muerte de los 9 excursionistas. Desde las más irreales a algunas un poco más lógicas, ninguna ha convencido a la opinión pública hasta el momento. Que tú sabes, una de las teorías era que los mismos nativos del lugar Mm. habían sido los que habían hecho todo el El asesinato, desmadre. habían hecho desmadre. Otro era de que los extraterrestres Ujú. habían hecho su debut ahí, hecho un desmadre con los excursionistas. Otro era Y lo pues de el Yeti. el experimento militar, lo que estábamos diciendo Mm. ahorita, que había una base y que utilizaban para probar sus bombas y todo eso. El otro era el Yeti. Eh, Otro era una avalancha, pero ¿cómo pudo haber sido una avalancha si ni siquiera se encontró la casa tapada, ¿no? Ni los otros cuerpos. O sea, como... Es que bueno, sí podría ser, pero yo creo que si hubiese sido una avalancha, la casa no hubiese, no, o sea, no hubieran encontrado el campamento como lo encontraron. O sea, lo hubieran Exacto. encontrado Ujú, más abajo y hecho pedazos, ¿no? O sea, destruido, porque la casa todavía estaba de pie. O sea, cuando la encontraron todavía estaba armada y encontraron la rasgadura que dijeron, bueno, salieron por aquí. ujú. Otra también era de que de repente estaban dentro de la cabaña que les empezó a dar mucho calor y salieron así desnudos y luego que quisieron regresar al campamento y que ya no encontraron La forma de la regresar. forma de regresar y que se quedaron desnudos y cosas así, ¿no? Este, pero bueno, ahora, ya que terminamos de contarles, de explicarles qué fue lo sucedido, qué pasó con los excursionistas y todo lo extraño que sucedió con ellos, ahora vamos a intentar darles una explicación para que no se queden La duda. con la duda y con las respuestas de todo esto, ¿no? En 2013 se publica el Ok, libro Death Mountain de Donnie Aker, en ok. donde explica lo sucedido esa fatídica noche al grupo de Dyatlov a través de la teoría del infrasonido. ¿Ok? Ojo, Mm. esto, esto se descubrió en 2013, Hasta apenas. hasta apenas. En 2013 se descubrió lo del infrasonido. Entonces, para comprender esto, es necesario entender el fenómeno conocido como la calle de vórtices de von Karman, que eso fue lo que se supone que fue lo sucedido, ¿no? Ok. Un evento físico que descubrió el ingeniero y físico húngaro estadounidense Theodor von Karman en 1911, pero que se pudo apreciar con mayor facilidad en eventos atmosféricos después de la segunda mitad del siglo XX. También se conocen como torbellinos de von Karman, y es un patrón que se repite de vórtices en remolino causados por la separación no estacionaria de la capa de fluido al pasar sobre un cuerpo. Le vamos a estar poniendo como imágenes, más o menos para que se vayan guiando. Eh, en los fenómenos meteorológicos, el fluido de aire atmosférico sobre obstáculos como islas o montañas aisladas a veces da lugar a las calles de vórtice de von Karman. Cuando una capa de nubes está presente a la altura correspondiente, las calles se hacen visibles. Estas han sido fotografiadas desde satélites. La calle de vórtice puede alcanzar más de 400 kilómetros desde el obstáculo y el diámetro de los vórtices es normalmente de 20 a 40 kilómetros. Es como si, por ejemplo, tienes una isla aquí, tienes otra isla acá Mm. arriba, tienes otra isla acá arriba. Entonces, lo que hace el vórtice es hacer esto, ¿sabes? Ah, como Ajá, una espiral, como como una, una doble hélice. como tipo espiral, ajá, exactamente. Y ahí es donde se van formando los vórtices. O sea, el centro de uno de esas uniones Mm. de vórtice, ese es uno de los puntos, ¿no? Ok. O sea, puede haber varias islas y dentro de Ah, esas islas, en base a esa formación, se puede realizar el vórtice de von Karman. órale.
O sea, está... básicamente un tornado o algo así que los haya golpeado, ¿no? No un tornado. Más adelante vamos a dar la explicación. Otras veces, los vórtices no se hacen presentes a nuestra vista por ausencia de nubes o por entorno muy seco, pero Ah, ya, existen ya. como perturbaciones del campo de viento. ¿Ok? Estos vórtices o torbellinos repetitivos son los responsables de fenómenos tales como el sonido por vibraciones de línea telefónica o líneas eléctricas suspendidas y las vibraciones de las antenas de automóvil a ciertas velocidades. O sea, tú estás consciente de que cuando va un automóvil a cierta velocidad la antena hace esto, ¿no? Ah, Entonces, ¿qué es lo que tú ves? Si te quedas viendo fijamente, ¿qué es lo que hace? Ves como algo así, ¿no? O como sí, algo así, como chicotea, ¿no? como algo así, ¿no? Que hace la forma como de un tipo vórtice como un óvalo. Ujú, Entonces, que hace así y esa madre es un vórtice, ¿no? ok. Pero como es muy pequeño, no te das cuenta, Sí, no lo alcanzas a percibir. no lo percibes. Eh, lo impresionante aquí es que dichas vibraciones pueden generar un infrasonido, una noción que se emplea en el terreno de la física. Así denomina a la onda sonora que debido a su baja frecuencia vibratoria no es detectada por el oído humano. Aunque éste no sea capaz de percibirlo, puede soportar consecuencias adversas por el mismo. Un buen ejemplo de ello es aquel que puede producirse por un automóvil o un avión o incluso una caldera y, aunque una persona no lo perciba, cabe la posibilidad de que tenga que hacerle frente a consecuencias como puede ser un dolor de cabeza, vértigo o incluso náuseas. O sea, tú puedes percibir algo sin darte cuenta y por Ujú. eso, por ejemplo, de repente dices, oh, tengo ganas de vomitar, ¿no? Me duele la cabeza de repente y cosas así que tú ni siquiera te habías dado cuenta, pero, Ah, pero dices, pero ¿por qué no? pero estás percibiendo un sonido o algo, o un infrasonido que no lo detectas. Igual como los murciélagos, ¿no? Que los Ah, murciélagos ya. usan infrasonido para comunicarse, Sí. pero realmente tú no lo escuchas. O Ujú. igual las ballenas, o los delfines, o como quieras decirle, o creo que también hasta los tiburones tienen la capacidad de comunicarse. Ay, sí, no sé. Pero Entonces creo que no los... sí he escuchado de los murciélagos, que es lo como que el más Ajá, entonces común. tú no lo logras detectar o no lo percibes. Entonces, eso está cabrón. Entonces te quedas, güey, qué pedo, ¿no? Eh, Una vez aclarado o intentado aclarar esos fenómenos físicos, hagamos la recreación de lo sucedido esa noche del paso de Atlov. Los 9 alpinistas estaban a punto de concluir su día, cambiándose la ropa y a punto de descansar. De repente, Diatlov y su grupo, sin saber por qué, comienzan a sentir cierto malestar en sus cuerpos. De su pecho perciben una vibración acompañado de dolor de cabeza, náuseas y paranoia. Mientras tanto, afuera de la montaña se forman dos vórtices que suben por esta, o sea, por la montaña. O Sí. sea, de hecho la montaña Ah, tiene como el ejemplo que decías de las islas, ¿no? tiene la forma correcta para poder que se cree un vórtice exactamente donde estaban acampando, ¿ok? Entonces, mientras tanto, afuera de la montaña se forman dos vórtices, ajá, ante la desesperación de lo que sucede en ellos, deciden abrir la tienda. El miedo se apodera del grupo y algunos integrantes rompen la tienda para salir más deprisa. De repente, los vórtices colindan y se escucha un estruendo similar al sonido de una locomotora. Que de hecho hay un indicio ahí de que ellos antes de que pasara todo el desmadre, escucharon un estruendo, ¿no? Ok. Entonces eso fue lo que sucedió. Cuando estos dos vórtices chocan, es cuando escuchan el ruido, el sonido, ¿no? Ujú. Ahí sí Es cuando intentan salir, ahí ¿no? sí logran detectarlo. Entonces se asustan y salen corriendo. O sea, intentan salir. ¿No? Todo esto provoca que salgan al frío de menos 20 grados y con ropa inadecuada solo con el fin de escapar del estruendo. Los reportes atmosféricos indican que no hubo luna, por lo que no se veía nada esa noche, ¿no?
Esto hace que el grupo se separe en plena oscuridad. Los vientos no los dejan escucharse entre sí, separándose en tres grupos a más de 200 metros de la casa de campaña. Doroshenko y Krivonoshenko caminan hacia el sur rumbo al bosque. Llegan a un cedro, donde, o sea, el pinito, donde deciden hacer una fogata. La fogata que estaba como iniciada, ¿no? Sacan Ujú. cerillos que tienen cosidos a sus ropas como una tradición alpinista por seguridad, ¿no? Sí, claro. Doroshenko sube al árbol para cortar ramas con el fin de hacer la fogata. En ese momento, cae dejando la marca en el árbol y las lesiones en sus manos. Queda herido pero no se muere. En un intento por mantener el calor, ambos se acercan lo más que pueden a la fogata, pero no es suficiente y mueren por hipotermia, colapsando frente al fuego, ¿no? Quedando marcadas sus caras con ese tono naranja debido a las quemaduras, así como, como sus cabellos grises. O sea, estaban tan cerca de la Más cerca fogata del fuego, que se quemaron. que prácticamente se quemaron. Y obviamente las marcas de las manos era de que Doroshenko intentó subir al árbol para agarrar ramas para la fogata y terminó arrancando las ramas como si algo le hubiera pasado, como si alguien hubiera intentado atacar y quedó en el suelo, ¿no? Junto con la rama. Ujú. Entonces, Ludmila, Semyon y Kolevator y Nikolai corran hacia el lado opuesto. En su carrera, Nikolai se lastima el tobillo y pierde la habilidad de caminar, por lo que sus compañeros lo ayudan a seguir, intentando llegar al bosque. Sin darse cuenta de que pisaban el estado, sin darse cuenta de dónde pisaban, perdón. Al estar todo cubierto de nieve, los cuatro caen a un precipicio, ¿ok? Que de hecho Ok. no, cuando los estaban buscando, no se dieron cuenta que ahí había un precipicio. ¿Por qué? Porque como ya había llegado la primavera, la nieve se había derretido y había, Sí, sí, ya lo habían. había un arroyo, pero realmente no se habían percatado, ¿no? Ok. Entonces, sin darse cuenta de dónde pisaba, ok, un precipicio de 7 metros. Ludmila, 7 metros, güey, de altura, ¿eh? O sea, No sé si o es sea, algo. por eso se madrearon todo. Ludmila, Seimon y Nikolai reciben heridas graves. Kolevator se salva de caer sobre las piedras, cayendo sobre Nikolai, por eso salía que lo estaba abrazando. Ah, ya. A quien intentaba ayudar a caminar. Por tal motivo, él no recibe lesión alguna, pero pues ahí queda, ¿no? Pero el otro compa Eh, sí, pobrecito. Kolevator intenta ayudar a sus amigos. Alcanzar a ver la fogata de Doroshenko y Krivonoshenko, se acerca a ellos, pero al llegar se da cuenta de que ambos ya están muertos de hipotermia. ¿Ok? Al no poder hacer nada por ellos, corta partes de su ropa y se regresa a ayudar a los demás. Por eso tenían la ropa de sus De los compañeros, demás. ¿no? Ajá. Eh, una parte del suéter que cortó para cubrir el pie de Nikolai, Seymour y Ludmila no sobreviven a la fractura de la cabeza ni a la hipotermia. Nikolai aún sigue vivo, por lo que Kolevator lo toma y trata de llevarlo para cubrirse del frío. Intentando hacer un refugio, de repente no puede más y cae junto a su amigo. En un último intento para protegerse del frío, muriendo ambos abrazados. Diatlov, Sinaida, Kolmorogrova y Rusten Slobodin se encuentran separados intentando volver a la carpa. Diatlov intenta mantenerse de pie sosteniéndose a las ramas de un abedul. No puede más y cae. Una mano aún sostiene sostenido de las ramas y la otra ya no, pero queda en una posición tal que da la impresión de que se protege de algo que tiene frente a él. Por eso era la posición esa que tenía, ¿no? Que tratando Mm. de cubrirse. De cubrirse la cabeza. Sinaida
Kolmogorov, perdón, mientras camina se tropieza con una piedra, rompiéndose la nariz. Rusten Slobodin también tropieza y se fractura la cabeza, cayendo arriba de su propia pierna. A esas alturas, todos en el paso han muerto. Ouch. Con esto, la primera causa de muerte que los investigadores, que el investigador responsable del caso, Ivanov, planeó sobre una fuerza imperosa y desconocida, ahora tiene sentido. Y esa fuerza es la calle de vórtices de von Karman. O sea, Tiene lógica. que en ese entonces el vato dijo que había sido por una fuerza desconocida y si era por una fuerza desconocida que después se descubrió que era la calle de vórtices de von Karman. Y ahí quedó, güey. Y algo que se me olvidó pasar, que se me olvidó comentarlo, era que ¿por qué se quedaron sin sus ojos y sin su lengua? Ujú. Las otras dos víctimas que estaban en el río, era porque duraron hasta la primavera para encontrarlos, ¿no? Ok. Entonces, como estaban en un tipo riachuelo, entonces en esa área tenían contacto con microorganismos que, que tuvieron contacto con los cuerpos y obviamente pues lo más, lo más fácil de desintegrar, podría decirse, son los ojos y la lengua. Aún así se me hace raro porque que se te salgan los ojos y la lengua muy específico y lo demás quede bien, está medio raro, ¿no? Porque no había como que indicios de que, por ejemplo, la nariz, ¿no? Que es cartílago, por ejemplo, las orejas Ajá. o algún signo así como de descomposición o algo así. Ujú. Según esto era un tipo de microbio, ¿no? Que afectaba a esas partes del cuerpo nada más, por estar en esa área, ¿no? En la parte donde estaban y por el tiempo que duraron enterrados bajo la nieve. Pero pues no sé, hasta ahí quedó el asunto del paso de Atlov. Entonces, comentarios, Tobex, ¿qué piensas? Está medio, o sea, tiene lógica, esta teoría tiene como que más lógica decir, ah, bueno, pues pasó esto, escucharon cosas raras y obviamente tu primera acción ante escuchar algo raro en un lugar que se supone que no deberías, pues sí es como que salir, porque a lo mejor, como dices, no escucharon el estruendo y pensaron que era una avalancha, entonces dijeron, si nos quedamos o nos tardamos en salir, pues Exacto. nos va a llevar la avalancha, ¿no? Entonces lo Ujú. que hace es salir como puedas. Ya supongo que afuera, al darse cuenta de que no estaba pasando, pues fue cuando ya intentaron regresar o cuando ya intentaron como que regresar al campamento para refugiarse, ¿no? Ahí también podría como que tener sentido el hecho de que trataran de subir hasta 4 metros de un árbol, por decir, no sé, pues a 4 metros ya la avalancha a lo mejor no me lleva, ¿no? O sea, pasa por debajo del árbol y yo sobrevivo. Exacto. La otra cosa es que o sea, subió al árbol para cortar ramas para prender una fogata. Entonces ahí también no está un 100% confirmada lo de la avalancha, pues. De hecho, Ujú. esta teoría bueno, que les acabo de platicar, es la más acertada hasta el momento. Es la que dicen, ¿sabes qué? Esto Sí, fue lo que porque pasó, tiene más lógica. esto fue lo que sucedió y ahí se va a quedar hasta mucho tiempo después, ¿no? Ahorita que estamos platicando sobre el tipo de teorías y todo eso, hay una película sobre esto, sobre el paso de Dyatlov. Está muy buena, se las recomiendo, también se las voy a poner en la descripción. No sé si tú ya la hayas visto sobre este incidente. No, creo que no. Resulta que son estas personas, ¿no? Los que están yendo hacia el campamento. Eh, Resulta que son unas personas que recrean el viaje del paso de Dyatlov con tecnología nueva, ¿no? Y resulta que van pasando por los mismos lugares y en el transcurso de la película vas viendo como que alguien los va siguiendo, ¿no? Mm, Entonces, lo extraño es que no se nota qué es lo que los está siguiendo, pero son como tipo como unas personas, ¿no? ok. Entonces llegan al lugar del campamento donde se supone que están pasando la noche y escuchan ruidos y un desmadre de cosas y resulta que una de la líder del campamento
encuentra como un tipo búnker, güey, una puerta, que es lo que estábamos diciendo, que a lo mejor era Había una base militar. una base militar y todo ese show, ¿no? Entonces, resulta que estas personas se meten, ¿no? Al búnker ya casi al final de la película. Y, y resulta que adentro encuentran indicios de que todo lo que sucedió fue que adentro había una máquina del tiempo, güey. Ah, cabrón. Adentro había una máquina del tiempo. Y resulta que en la historia original, o sea, del incidente que pasó, ahí lo cuentan como que aparte de los 9 integrantes del grupo, encontraron a dos más, a dos personas más, con ropas modernas, ropas desconocidas que no sabían qué pedo para la época, ¿no? Mm. Entonces resulta que las dos personas que sobreviven del presente viajan al pasado por la máquina, pero allá se quedan, o sea, fallecen y los de los militares los encuentran. O sea, aparte de los 9 integrantes de Dyatlov, encuentran a otros Ah, dos. otros dos. Ajá, Ajá, eran 11 en total, ¿no? eran 11, Simón. Entonces, no sé, ahí está medio raro, güey, pero no les quiero platicar más o menos cómo va, pero más o menos por ahí. Ahí Mejor por véanla, si para la que no haya quieren más ver. spoiler. Exacto. Pues ahí está, Vitobex. Pues está interesante. Hay una cosa que no mencionaste, no sé si lo vayas a mencionar, es A que ver, dime. se supone que mucha gente decía, según vi en algún reportaje, ves que decía que habían fotos y video porque uno de ellos iba como que registrando el viaje con la cámara que llevaba. Y Ajá, entonces dicen exacto. que una de las fotos que habían sacado era de una forma humanoide, porque no se alcanza a ver así claramente, o sea, pero sí se ve que es como una persona que los va siguiendo. O sea, que la última foto que tomó, según sé, fue precisamente como que de esa cosa. Entonces, por eso creen que así firmemente, así como que es la evidencia de que el Yeti existe y el Yeti Ah, fue el que los ok, ok. sacó. Y el Yeti por eso murieron por el Yeti, pero es que no tenían los ojos y que no sé qué, que el Yeti se los comió, porque se supone que esa foto es como que la prueba más cabrona y que durante muchos años el gobierno quiso ocultar la existencia de esa fotografía. Simón, de hecho por ahí en el canal de YouTube vamos a estarles poniendo imágenes mientras estamos platicando. Ahí para que estén viendo no todas las imágenes, porque hay unas imágenes muy crudas sobre los cuerpos y todo eso. Esas las vamos a omitir, pero las demás fotos sí las vamos a estar pasando por el capítulo, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? Pues no, que se me hace muy, muy raro el cómo murieron, lo que les pasó y que estaban súper chavos, estaban bien, bien jóvenes. Sí, O sea, el está más viejo cabrón. tenía que 27, 20, no, 37. 37, el 37. más grande. Ujú. Y ya de ahí de puros 23, 24 años, güey. Está Sí, muy está, cabrón, güey. está muy cabrón. Pero pues, ¿qué habrá sido? No se sabe a ciencia cierta, es lo que se dice, es lo que hay. Y pues ahí lo dejamos de especulación de que quien quiera creer. Lo que acabamos de decir, la última teoría de los vórtices es como la más acertada y es a la que más le iría yo que podría haber pasado. Exacto. Pero sí está muy cabrón y muy interesante. Es un tema muy, muy interesante que ya había yo escuchado del tema y dije, no, esto sí va a estar bueno. Si te das cuenta, en este casi no hubo bromas. Eso estuvo un poquito No, más de hecho, serio. sí. Entonces, espero que lo disfruten, aunque no haya bromas. Igual, compártanlo, ya saben. Suscríbanse en el canal de YouTube. Síganos en Spotify. Ya estamos en Amazon Music también. Ahí por si tienen el Prime La y quieran, aplicación. y quieran tener Amazon Music gratis. Ahí estamos. Así que muchísimas gracias a todos, gente. Nos queremos. Los queremos un chingo. Nos vemos en el próximo podcast, la próxima semana. Y Y espero que se diviertan. Nos vemos. adiós. Buenas Adiós. noches.